Paz de Cristo, el Señor les bendiga, hermano. El pastor, nuestro pastor Alexis, pues me dijo que si podía transmitir hoy, llevar la palabra, dar una pequeña reflexión, y pues yo le dije que sí. Entonces, pues estamos aquí, hermanos, para darle gracias al Señor una vez más, porque Él ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Él ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el final. Y Él es un caballero, Él es un hombre de palabra y Él cumple su palabra. El tema, como ustedes pueden leer, es dar gracias a Dios porque Él nos escogió para salvación. El texto que vamos a leer en esta hora está en Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y dice, hermano, este pasaje, honrando el nombre del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice: escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Quiero orar, hermano, en esta hora para que el Señor me dirija con su Espíritu acerca de esta palabra, hermano. Señor, te doy gracias, te presento mi vida, Señor, reconozco mis limitaciones, Señor. Reconozco, Señor, que necesito de ti a cada momento, Señor. Necesito tu dirección, necesito tu paz, tu tranquilidad, Señor. Esos frutos del Espíritu, Señor, que nada en el mundo lo da, Señor. Por eso te pido en esta hora, Señor, que tú me uses como un instrumento, Señor, para poder exponer tu palabra con sencillez y humildad de corazón. Aquí el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica de que había un remanente escogido por Dios, dice el apóstol Pablo, desde el principio. Hay personas, hermanos, que niegan la doctrina, o tal vez para ellos se les puede parecer un poco difícil no entender la doctrina, sino aceptarla, porque el Señor es claro en su palabra. Y hay un grupo de personas que han sido escogidas por Dios para la salvación. Un grupo de personas que Dios ha escogido. Él, en su soberana gracia, ha escogido, hermano, a un grupo de personas para salvación. Entonces vamos a ver unos cuantos aspectos ahorita de que tuvo que ver en esa elección, porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de gracia, de amor y de misericordia. Entonces Él escogió en base a eso. La Escritura es clara, hermano, de que no había nada bueno en nosotros que haya podido motivar a Dios para elegirnos. No había nada bueno. Si la salvación fuera por algún mérito, por nuestras obras de justicia, por lo que las personas en el mundo llaman buenas obras, ser una buena persona, entonces eso ya no es gracia, sería mérito propio. Pero la Biblia deja muy claro, hermano, de que Dios no vio nada bueno en nosotros, que si Él nos escogió fue por el puro agrado, por su pura misericordia,
por su pura bondad, benignidad, su amor que es inagotable, infinito, ilimitado para con nosotros, hermano. Entonces le tengo un resumen. Sacamos una doctrina cuando ciertos textos afirman una verdad una y otra vez. Entonces de eso extraemos una doctrina, que es aplicar el texto en su contexto. Entonces, acerca de la elección, hermanos, tengo aquí un pequeño resumen, y esto es lo que nos dice la Escritura, hermano, de una manera resumida acerca de la elección. Dice que la elección, el ser escogido por Dios para vida eterna, es el propósito inmutable de Dios, por medio del cual antes de los cimientos del mundo fueran puestos, Él había decretado de manera permanente por su consejo soberano y propio designio de su voluntad, de liberar de la maldición del pecado y de la condenación a aquellas personas que Él había elegido en Cristo, de entre toda la humanidad a lo largo de toda la historia de la humanidad, y liberarlos, dice, y traerlos a Cristo para la salvación eterna como vasos de honra, de donde quienes han sido dotados con bendiciones tan excelentes de Dios son llamados de acuerdo a su propósito de Dios por su Espíritu que obra en nosotros para darnos una fe salvadora, darnos arrepentimientos, hacernos nacer de nuevo, santificarnos y justificarnos gratuitamente. Esto está en Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora somos hechos hijos de Dios por adopción y somos conformados a la imagen de Cristo, en amor, en obediencia y en servicio. Entonces tenemos, hermano, que Dios nos escogió. Es increíble. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 26 al 29, dice que lo vil, lo necio, lo débil escogió Dios. Vamos a Primera de Corintios, hermano. Primera de Corintios capítulo 1, todos conocemos ese capítulo. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y él termina diciendo, como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Pablo está citando Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24, donde el hombre busca la gloria en la sabiduría, en la fuerza, en la valentía, pero Pablo dice que nosotros podemos gloriarnos en que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo, y podemos gloriarnos en Él, gloriarnos en lo que Él ha hecho por nosotros y a favor de nosotros, tener la justicia imputada de Cristo, saber que el Señor nos ve a través del nuevo pacto, de que hemos sido justificados en Cristo. Ahora seguimos, hermano, voy a seguir citando textos que afirman que la elección es por el plan eterno y por la soberanía de Dios. Hermano, cuando Adán cayó,
Toda la humanidad estaba representada en Adán. Usted puede leer el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento le dice una y otra vez que toda la humanidad está bajo la ira de Dios. Todos los que no están en Cristo, hermano, esto no es fácil de decir. Esto usted no lo puede decir de manera insensible, sabiendo que esto ofende al ser humano, ofende a la persona. Pero esta es una verdad que no podemos negar. Esta es una verdad que yo tenga un concepto equivocado de la verdad no la cambia. Yo solo tengo dos opciones: o yo acepto la verdad o yo me rebelo contra la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Y la Escritura dice muy claro en Romanos capítulo 2 versículo 5, en Efesios capítulo 2 versículo 3, en toda la Escritura y a lo largo de toda la Escritura, hermanos, que debido a que nosotros estábamos representados en Adán y que Adán cae y él cae y él se vuelve, la comunión íntima que había con Dios se rompe y el hombre viene a estar en guerra con Dios y en enemistad contra Dios, y él es el objeto de su ira. Pero que Dios, en su infinito, inagotable amor, envió a su Hijo a vivir la vida perfecta que ningún hombre podía vivir. En la cruz Él llevó cada uno de nuestros pecados, hermanos. Si Adán fue condenado por Dios por un solo pecado, entonces ahora que estamos en Cristo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, porque ahora en Cristo Él llevó todos nuestros pecados. Y ahora, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No los que vivimos según la carne, no vivimos según los principios de esa naturaleza corrupta y caída. Vivimos guiados por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Él agita nuestro corazón. Él renueva, transforma nuestra mente. Tenemos la mente de Cristo. Hermanos, en Primera de Crónicas 16:13, voy a citar los textos, no es necesario que los busque porque son muchos textos, entonces voy a irlos citando. Mira lo que dice Primera de Crónicas 16:13, dice: oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Cuando Dios escoge, Él escoge en gracia, en amor, porque no merecemos la gracia. Por eso, la gracia, por eso es gracia, es el favor inmerecido de Dios. Él nos está dando lo contrario de lo que realmente merecemos. Salmo 5:6 dice: oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Salmos capítulo 5 versículo 43 dice: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo, sus escogidos. Isaías 65:9: sacaré descendencia de Jacob, y Judá heredará mis montes, y mis escogidos poseerán la tierra. Isaías 65:22: mis escogidos. Mateo 20:16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Mateo 24:22: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Mateo 24:24: porque se levantarán falsos cristos y falsos maestros, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Ahora, ese pasaje, hermano, de Mateo 24:24 está hablando en específico, aplicando la hermenéutica, está hablando de Israel, de que Jesús vino y ellos rechazaron a Jesús, y Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Él profetizó acerca del anticristo, pero usó el texto para apoyar, hermano, la doctrina de la elección. Luego dice Mateo 24:31: enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo a otro.
Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos. Y así sigue sucesivamente, hermano. Marcos 13, 22, Marcos 13, 27, Lucas 17, 7 y unos 20, unos 30 versículos continúan diciendo lo mismo acerca de ser escogido por Dios. Hermano, nosotros somos millonarios espiritualmente hablando, porque la Biblia es clara, dice que nosotros podríamos ganar el mundo entero, pero que jamás nosotros podríamos comprar nuestra salvación. La salvación es gratis. La salvación está para toda aquella persona que quiera cambiar su estilo de vida, que quiera, hermano, dejar de ser esclavo de las corrupciones pecaminosas de la carne, dejar de ser esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, versículos 16 y versículos 20 dice que el hombre es esclavo del pecado. Cuando hablamos de libre albedrío, hablamos de libre albedrío que el hombre puede escoger, hermano, entre ir a cenar a McDonald's o Burger King. Él puede cenar entre ir al centro comercial o ir al cine a ver una película. Pero el hombre es esclavo del pecado. Él no puede escoger a Dios porque dice que Él está muerto espiritualmente. Él ama esa condición miserable de estar en enemistad contra Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. Yo antes era ignorante, no sabía que el creador del universo estaba en guerra conmigo. Ahora dice que hemos sido justificados, hemos sido en Primera de Corintios, Pablo le llama en Primera de Corintios, Segunda de Corintios capítulo 5, dice que es el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Pero para eso la persona, Dios le tiene que dar la capacidad. Hermano, en la Escritura podemos ver que hay como un dilema, porque el hombre es responsable delante de Dios y al mismo tiempo Dios es soberano. Había un predicador que decía que era como dos carriles de trenes, pero que hasta el final era que se unían, porque hay cosas que no entendemos porque nuestra mente es limitada y finita, pero sabemos que somos responsables delante de Dios. La persona que no crea, la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado, que el que no cree no verá la vida, la ira de Dios está sobre él, pero el que cree tendrá vida eterna. Ahí vemos cómo Dios escoge a unos para salvación, pero la persona que rechaza creer es culpable delante de Dios. Eso está como en guerra en la mente de la persona, porque él no logra conciliar cómo Dios puede ser soberano a la hora de elegir y el hombre ser responsable delante de Dios. Ahora vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 10. A Pablo en el capítulo 9 de Romanos, capítulo 10 y capítulo 11, él lo que hace es explicar la doctrina. Él ya en Romanos capítulo 8, versículos del 28 en adelante, él dijo que ya habíamos sido escogidos, todo obraba para bien, que hemos sido justificados, santificados y glorificados, y esos términos se los usa en pasado. Y en el 38 y en el 39 dice: absolutamente ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Y en el capítulo 9, 10 y 11, él explica esto y él hace unas declaraciones, hermanos, que son profundas y nosotros tenemos que creerlas, porque Dios no nos está llamando a entenderlo, Dios nos está llamando a creer sus verdades, las verdades que están, hermanos, en su palabra. Entonces vamos a Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 9, versículo 10. Versículo 11 habla acerca de la elección de Jacob y de Esaú. Y hay personas que simplemente no entienden este pasaje porque ellos no comprenden que el hombre no merece
la gracia. Por eso es que la gracia aplasta nuestro orgullo, porque cuando nosotros queremos no como ganarnos las cosas, tener mérito personal, pero en el cristianismo nosotros no tenemos ningún mérito. Lo único que nosotros tenemos son los méritos de Cristo imputados a nosotros. Entonces él dice en capítulo 9, versículo 11, dice, pues no habían nacido, dice, hablando de Jacob y de Saúl, no habían nacido y no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Porque a veces nos preguntamos, ¿y por qué Dios me escogió a mí? Si yo era el más perdido de la raza. ¿Por qué me escogió a mí? Si yo era el más pecador, vicioso, yo no era digno, no soy digno. ¿Por qué? No había nada bueno en mí, no había nada bueno en usted. Fue su propósito soberano y eterno que Él, en su sola voluntad y soberanía, escogió salvar. Él escogió a su familia. Sigue diciendo, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob lo amé y a Esaú aborrecí. Lo que Pablo hace aquí es citar Malaquías capítulo 1 versículos 2 y 3. Pablo tenía un vasto conocimiento acerca del Antiguo Testamento y él lo que hace es ir al Antiguo Testamento, traer esas verdades para apoyar lo que él está diciendo. Él habla conforme a la palabra de Dios. La Biblia dice que si alguno ministre, ministre conforme a la palabra, no ir más allá de la palabra. Entonces, hermano, vemos como a Jacob es el objeto del amor de Dios. Algunos quieren como torcer esta escritura y decir que cuando Dios dijo a Jacob, a Esaú aborrecí, era que él simplemente los había pasado por alto y que los amaba menos y que Edom no iba a heredar las promesas que heredó Israel. Pero hermano, la escritura es clara. ¿Cómo usted puede darle otro significado a la escritura si la escritura dice muy claramente, a Jacob amé y a Esaú aborrecí? Continúa diciendo, ¿qué pues diremos? Hay injusticia en Dios porque escoge a uno y a otros no. Dios, cuando Él escoge, nadie merece ser escogido por Él. La gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, la misericordia de Dios. Al final, lo único que nos va a salvar y nos va a glorificar y vamos a poder heredar la vida eterna es la gracia y la misericordia de Dios. La fe la da Dios, el arrepentimiento lo concede Dios, la santificación lo concede Dios, los dones, los frutos del Espíritu, nuestra habilidad, nuestra capacidad viene de parte de Él y al final creemos que es Él el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 2 y 13 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pero es Dios el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Continúa diciendo aquí en Romanos capítulo 9, hermano, dice, Pablo siempre está como discutiendo, ¿no?, con una persona porque él ha predicado esto docenas de veces, entonces él sabe la respuesta que va a dar la persona. Entonces dice, ¿hay injusticia en Dios porque acepta a uno y pasa por alto a otros? Entonces él dice, no. Y Pablo no responde esa pregunta. Tal vez esperaríamos que diera un mensaje no lógico, racionalista, humanista acerca de la soberanía de Dios, pero lo que él hace simplemente es citar, ¿no?, un pasaje que estaba ya en Jeremías y dice, en Isaías, dice, mas, oh hombre, en el versículo 20, Romanos capítulo 9, versículo 20, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dice, ¿o no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Cuando evangelizamos, siempre las personas dicen,
yo no creo, yo no quiero esa vida. Hay personas que están dispuestas, que preferían la muerte que vivir una vida consagrada, una vida entregada, porque ellos ven la religión como algo, ellos ven el evangelio como algo aburrido, como algo que no tiene, como algo que es simplemente para viejitos, porque ellos quieren vivir su vida de manera desenfrenada. Pero mire lo que el apóstol está diciendo aquí. Si usted no quiere arrepentirse de sus pecados, si usted no quiere vivir en santidad, si usted no quiere vivir agradando a Dios, si usted no quiere a Dios, entonces ¿por qué te vas a quejar de que Dios no te haya escogido? El que no cree ya ha sido condenado. Entonces, si la persona no quiere a Dios, hermano, ¿por qué va a quejarse? ¿Por qué puede decir, Dios es injusto porque escoge a unos y pasa por alto a otros? Si la persona no quiere eso y Dios la pasa por alto, Dios ha decidido en su gracia soberana dejar a ciertos hombres que actúen en sus pecados, pero al final Dios los va a juzgar por todos esos pecados. El hombre puede hacer y deshacer de su vida. Me decía un día de esto, evangelizando a una chica, me decía, pero yo puedo vivir con mis propias leyes. Yo puedo vivir bajo mis propios mandamientos. Entonces yo le decía, sí, tú puedes vivir como tú quieras. Yo la llamé al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Pero ella dijo, yo puedo vivir como yo quiero. Entonces digo, sí, pero tenga algo muy claro. A pesar de que no creas en Dios, que las personas no crean en Dios, no hacen que Dios desaparezca. El ateo, la Biblia dice que es el necio, que el que dice que es el necio en su corazón. Pero Romanos capítulo 1 y capítulo 2 nos dice que a través de la creación y a través de la conciencia, ellos saben lo bueno y lo malo y Dios juzgará conforme a eso. Entonces esta chica me decía, pero yo no quiero creer en Dios. Entonces ella delante de Dios es culpable de un pecado de incredulidad, que al final es lo que condenará al hombre, como el pecado de blasfemar al Espíritu, el pecado de rechazar a Cristo, el pecado de apostatar a Cristo. Entonces estos pecados condenarán al hombre y él será culpable. Dios es perfectamente justo. Él jamás castigará a alguien que no se lo merezca. A Moisés le dijo que no tendría por inocente al culpable. Después continúa diciendo a los que también llamó, bueno, en el capítulo 9. Ahora vamos, hermanos, a Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios 1, capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado, hermano, esta doctrina está cada 2 páginas en la Biblia. La persona que no quiera aceptar esta doctrina no tiene un problema intelectual, es un problema en su corazón, de que él no acepta, no crea en que Dios ha elegido, ha escogido a su pueblo. Efesios capítulo 1, versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, no había nada bueno en nosotros. Nuestras buenas obras, Isaías 64, 6, dicen que eran como trapos de inmundicia. Génesis capítulo 8, versículo 21, Génesis 6, 5 dice que todo designio del pensamiento del hombre es continuamente inclinado al mal. Entonces en esa condición miserable nos encontró el Señor y nos hizo nacer de nuevo. Ahora continúa diciendo, mire, Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Usted simplemente va por toda la escritura y son palabras similares: escogido, designado, preordenado, apartado, o la frase mis ovejas en Juan 10. Entonces dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, dice el Señor. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que el Señor quiere tener misericordia. ¿Vio? Nosotros no nos jactamos de eso.
Nosotros nos gloriamos en Él, pero no nos jactamos porque no había nada bueno en nosotros. Somos salvos, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, todos nuestros pecados han sido llevados por Cristo en la cruz. Ahora hay Dios, el que hace todas las cosas bien y perfectas, pero siempre hay un diablo que no duerme y tiene sus instrumentos del infierno. Hay personas que han utilizado esta doctrina para asegurar de que pueden pecar. Hermano, la Biblia es clara. La Biblia dice que cuando uno nace de nuevo, uno aborrece, odia y detesta el pecado. Por eso usamos el término que cuando un creyente cae en pecado, porque el creyente cae en pecado. Juan dice que el que es nacido de Dios no peca. ¿Vio? No peca. Yo soy cristiano. Usted es cristiano y usted no peca. No, eso no está diciendo el pasaje. Está diciendo que el cristiano en su nueva naturaleza, él no practica el pecado. Gálatas capítulo 5 versículos 19, 20 y 21 dice que el que practica ese tipo de pecados o cosas semejantes no heredará el reino de los cielos. Entonces una persona no puede decir yo he sido escogida por Dios y utilizar esta doctrina, retorcerla, que es lo que hace Satanás. Utiliza la palabra de Dios y la tuerce para convertirla en una doctrina de demonios. Pero hermanos, la doctrina de la elección no es un permiso para pecar, sino para que el creyente verdadero esté seguro y esté confiado y esté motivado siempre a hacer la voluntad de Dios. Pero Satanás ha torcido esto y hay personas también que han torcido esta doctrina. Pero usted no puede tomar una doctrina y rechazar otra. De algún modo, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 15, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La doctrina de la elección, hermano, no es una licencia para pecar. La doctrina de la elección es que el cristiano esté siempre motivado, animado, dispuesto para Dios, para la obra de Dios. Pero siempre, hermanos, hay este tipo de personas o denominaciones desbalagadas o sectas que tuercen la escritura, hermano. Sigue diciendo en Juan, hermano, Jesús hablando con los fariseos en Juan capítulo 6 versículo 44 dice: ninguno puede venir a mí. Mire cómo dice la escritura, hermano. Dice Juan 6, 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Juan 6:65. Y dijo: por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús le respondió. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire lo que Jesús está diciendo ahí. Dice: ustedes no quieren venir a mí para que tengáis vida. Ustedes no pueden venir. No pueden y no quieren. Entonces está la incapacidad del hombre de venir a Dios. La fe salvadora. Mire, si Dios no le hubiera dado a usted una fe salvadora, usted podría creer en Dios y seguir viviendo como un demonio. Pero la fe salvadora que nos ha dado Dios, esa fe ha transformado nuestras vidas, ha cambiado nuestras vidas de una manera radical y nuestra familia puede verlo, nuestros compañeros en el trabajo pueden verlo, en la calle. Nosotros mismos sabemos que nuestra mente está siendo limpiada, sabemos que nuestra mente tiene que estar limpia porque el Espíritu de Dios ve nuestros pensamientos, que nuestro corazón tiene que estar limpio porque el Señor ve las intenciones del corazón. Nosotros mismos hemos experimentado el poder de Dios que nos ha convertido en una nueva criatura, pero ha sido el poder de Dios, ha sido la gracia, la misericordia, el amor de Dios. Y eso entra, hermano, en lo que es la predestinación, la elección.
Ya cité Romanos capítulo 6, versículos 17 y 20. Muy bien. Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis. Mire, el que predicó más acerca de la doctrina de la elección sin duda fue Pablo, pero usted lo puede encontrar en todos los evangelios. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero mire cómo dice este pasaje de Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis. Este es Jesús, este es Dios encarnado. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Y luego, en el versículo 19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En el Juan, capítulo 17, Juan, capítulo 17, versículos 8 y 9. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. No ruego por ellos. Yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Leemos en Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hay otro pasaje también en Hechos que dice que el Señor añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Jesús dijo, a mis ovejas nadie las arrebatará de mi mano. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, dice que en el contexto, ¿no?, que habían ciertos hermanos que estaban negando la resurrección. Y Pablo dice que habían algunos que habían sido engañados por falsos maestros, dice, y trastornan, dice, la fe de algunos, dice. Pero el fundamento, dice, está firme, que el Señor conoce los que son suyos. ¿Y quiénes son? Continúa diciendo el versículo 19, que son los que se apartan de iniquidad e invocan el nombre del Señor. A veces escuchamos, ¿no?, como que algún hermano persevera por algún tiempo en la iglesia y después se aparta. Y algunos hermanos siempre dicen que esa persona perdió su salvación, o que ya no tiene, ya no tiene las bendiciones espirituales de estar en Cristo. Pero la Escritura, hermano, nos dice que el que está en Cristo, el Señor lo va a disciplinar, lo va a castigar y lo va a reprender, porque Dios es un Padre responsable. Entonces el que cuando alguien le pertenece a Él lo disciplina. Y si se va, tiene que volver. Pero si la persona no vuelve, eso significa que nunca estuvo en Cristo, nunca fue para salvación, porque no hubo una conversión genuina en él. En el Evangelio de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que den evidencia de que no eran. Y también en Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadidos de esto, que el que empezó la obra en nosotros la perfeccionará. Hermano, esa es una promesa. Esa es una promesa por parte del Señor, que donde Él empieza una obra, Él la termina. Y sabemos que es imposible que Dios mienta. Entonces, cuando la persona apostata, niega o abandona la fe, esto significa que la persona nunca pasó por un proceso de conversión. No fue convertido, no estaba convertido, no estaba en Cristo. Para apoyar lo que estoy diciendo, voy a citar la Escritura otra vez. En Juan
en Juan capítulo 10. Vamos a Romanos mejor. Vamos a Romanos capítulo 8. Dice, porque a los que antes conoció, esto es un conocimiento, dice, de antemano. O sea, Dios sabía de antemano. Si tenemos una confianza en Dios, es que nuestro Dios es omnisciente y Él conoce todas las cosas. Dice, a los que antes conoció, a cada creyente. Le estaba diciendo a mi esposa un día de estos, amor, tú sabes que nosotros existíamos en el pensamiento de Dios en la eternidad pasada, y me decía, wow, es un pensamiento profundo. Pero es lo que la Biblia dice que Él nos conoció desde antes. Mire, Él nos conoció desde antes de los ríos, antes de los montes, antes de los collados, antes de los mares, antes de los océanos, antes de crear las estrellas, antes de crear la galaxia, antes de crear los planetas. Antes, Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo, a todos los que íbamos a estar en Cristo. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Todos esos términos están en pasado. Dios no están en futuro. No dice los va a justificar, los va a santificar, los va a glorificar. No, los justificó, los santificó, los glorificó. Está en pasado, hermano. Esto es para el que está en Cristo. Puede tener la seguridad, la certeza de que si está en Cristo, puede tener esa paz de saber que ninguna cosa creada lo podrá separar. Ya vamos a llegar al versículo 38 y 39. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el único que podía condenarme fue el que vino a hacerse hombre, a vivir la vida perfecta que me iba a ser imputada a mí, en la cruz Él lleva mi pecado, resucita entre los muertos al tercer día. Si Él era el único que podía condenarme y Él fue el que vivió, murió y resucitó por mí, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas no significa que Dios va a cumplir todos mis sueños humanistas y carnales. No, Él me va a santificar, Él me va a conformar a la imagen de Cristo. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Él pregunta, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? Tampoco. ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vio, ahí dice, nos amó en pasado. Nos amó desde antes de la fundación del mundo, antes del aleteo del primer querubín, serafín, ángel y arcángel. Ya nosotros, sus hijos, los escogidos, los que iban a estar en Cristo, ya nosotros éramos el objeto del amor de Dios, en la mente de Dios en la eternidad pasada. Cuando toda la creación dormía, ya los que están en Cristo eran el objeto del amor de Dios. Por causa, Romanos capítulo 9, versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro. Mire el apóstol Pablo, él decía que tenía una seguridad.
Dice, yo estoy en Cristo. Un hombre que respiraba amenazas de la iglesia, asolaba la iglesia, encarcelaba a los cristianos, pedía cartas para ir a arrestarlos a otras ciudades lejanas si era posible. Y él dice, a mí él iba a ser el precursor del judaísmo. Y dice, a mí ahora Dios me escogió. Y estoy seguro, si yo siendo un asesino de cristianos, dice Pablo, me escogió para ser su siervo, me escogió para predicar el evangelio, me escogió para ser el último de los apóstoles como un abortivo. Él dice, estoy seguro que si Él me escogió en esa condición, estoy seguro de que Él ya nada me podrá separar del amor de Cristo. Versículo 38, estoy seguro, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida. Después él dice, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol tenía una seguridad y una convicción. Eso es fe. Eso es fe. Estoy seguro de que estoy en Cristo. Porque a veces el enemigo quiere como sembrar duda en nosotros. No, yo estoy en Cristo. A mí Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. A mí Él me lavó, me limpió, me cambió mi corazón, me cambió mi mente, me transformó, me dio vida cuando estaba muerto, me dio dones, me dio el fruto del Espíritu, me dio su Espíritu. Tengo todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y estoy seguro, dice. Así como estaba seguro Él en ese momento, así estoy seguro yo y así tiene que estar seguro usted, hermano, y usted, hermana, de que si está en Cristo, jamás, nunca el enemigo, dice Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Tener la seguridad de que le pertenecemos a Él y que jamás, nunca, nunca, nada nos podrá separar de Él. Tribulación, angustia, pecado, el mundo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Pecado no. ¿Por qué? Porque ya hemos muerto al pecado. ¿Vio? El cristiano no practica el pecado. El cristiano odia, aborrece y detesta el pecado. El cristiano peca, no es perfecto, pero porque nosotros estamos descendiendo en pecado y ascendiendo en santidad hasta que seamos glorificados. Pero esa es la esperanza. Nosotros estamos peleando una batalla donde nosotros ya tenemos la victoria, donde nosotros ya hemos vencido, porque el Señor nos ha dado, hermano, el panorama de lo que nos espera, tanto en esta vida como en la eternidad. Ahora lo que queda, hermanos, nada más, estamos en los tiempos finales, esperamos que la trompeta suene, 7 años de la boda del Cordero, los 7 años de la gran tribulación, 3 años y medio de paz, 3 años y medio de los juicios de Dios, Apocalipsis capítulo 6 al 19, luego en el capítulo 11 dice que el Señor viene con los ángeles, con los santos, a reinar con Él 1000 años, y luego entramos al estado eterno, esperamos todo eso, creemos todo eso con todo nuestro corazón, de que estamos por la fe, Él vive en nosotros. Pero llegará el momento en que, dice el autor y el consumador de la fe, el que me dio la fe, llegará y decirle, esta fe más preciosa y valiosa que el oro, la que tú me has dado, te la devuelvo. Y aquí estoy, verle cara a cara, saber que vamos a estar con Él. Hermano, pasamos luchas, pasamos pruebas, pasamos tribulación, pero mientras podamos clamar y doblar rodillas a Dios, Dios es fiel. Él cumple su palabra. Él cumple su palabra. Pues se me ha acabado el tiempo, hermanos. En conclusión, hemos sido escogidos por Dios, por su gracia inagotable, por su gracia inefable, por su gracia infinita, por su misericordia eterna, para salvación. Y nada ni nadie nos podrá arrebatar de la mano de Él. Estamos seguros en Cristo, porque es el poder de Él. Se nos ha acabado el tiempo, hermanos. Pues ahora me gustaría hacer una pequeña oración y nada, seguir leyendo la palabra, seguir aprendiendo, seguir creciendo en conocimiento para seguir, hermano, siendo un instrumento útil en las manos del Señor.
Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra es como fuego, como martillo, Señor. Dice Primera de Pedro que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Señor, que la carne para nada aprovecha, pero que tu palabra es espíritu y es vida en Juan 6:63. Gracias, Señor. Así, Señor, como le escribió Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:15, que desde la niñez había las sagradas escrituras, las cuales lo podían hacer salvo para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Oh Señor, gracias por tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, fortalécelos, Señor, los que están enfermos, Señor, así como de ese Éxodo capítulo 15, versículo 26, que tú eres Jehová, nuestro sanador. Como dice, Señor, Salmo 103, versículo 4, que tú eres el que perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. Como dice Salmo 107, versículo 20, que enviaste tu palabra y los sanaste y los libraste de la ruina. Así como dice Isaías 53, Señor, que por tu llaga fuimos nosotros sanados. Señor, sana a los enfermos. Señor, levanta al caído, al desanimado, al desalentado. Señor, levántalo, restáuralo, Señor. Llénalo, Señor. Reanímalo, Señor. Llénalo de tu espíritu. Te pedimos por aquellos que no tienen trabajo, por aquellos que están en sus trámites en extranjería, Señor, que puedas aprobarles sus documentos, Señor. Te pedimos eso, Padre. Te pedimos por la iglesia. Guarda a los hermanos, Señor. Ayúdales, Señor, en su vida espiritual, en su vida diaria, Señor. Guarda sus vidas. Que sepan que estamos seguros en ti, Señor. Bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Y pues nada, estamos seguros. Estamos en Cristo. Y eso es la mayor bienaventuranza. El mayor privilegio que como hombre, como humano podemos tener. Tener la bendición de que un día los ojos de Dios se giraron hacia nosotros. No desde ahora, desde antes de la fundación del mundo. El Señor le bendiga grandemente, hermano. Con ustedes su servidor Junior González, pues que el Señor los bendiga y nos veremos en la próxima. Paz de Cristo, el Señor les bendiga.